Las personas temen a lo desconocido y no pasan desapercibidos y por alto lo que el padrino le deja saber, adentrándose en un mundo que dejará huella y secuela si el ahijado se obsesa en estos rituales del palo mayombe, pensando que todo lo que le sucede está relacionado con la brujería. Muchas son las personas que no soportan la carga de todas estas manifestaciones, dejando en un tabú aquellos que conocen o no desconocen esta religión, manteniéndose dentro de ella, y muchos de ellos paran hasta en locos pensando que todo lo que les sucede es relacionado a los espíritus, soñando con los espíritus le hablan, los espíritus le dicen, no pudiendo separar la vida cotidiana de la vida de los espíritus. Por eso aconsejamos a todas las personas que si usted no tiene estos caminos, nunca se adentre a ellos, ya que esto puede traer consecuencias graves, donde usted puede estar obsesado por mucho tiempo sin que su padrino lo ayude. Usted estará preso de todos estos ritos afrocubanos. Tata Iraca, Batalla Mundo, nunca miente. Dice, cuando vaya a dar recuerdo por allá, da recuerdo de todo un fumbe, recuerdo por allá.